Bueno, estamos con Nicolás Moraz. Nicolás es periodista, es divulgador filosófico, tiene trayectoria en prensa, en radio, en TV. Actualmente dirige el canal de YouTube Los Liberales, tiene más de 340.000 suscriptores. ¿Por qué llegamos a Nicolás? De alguna manera queremos conocer de qué va esta agenda globalista que él postula. Queremos también poner como antecedente que hace poco se decidió en el municipio de Luján prohibir la peregrinación de a caballo, una peregrinación de dos círculos tradicionalistas fundamentalmente que la llevaban a cabo desde el año 1945 y una de las expresiones más católicas, si se quiere, acá en el país. Hubo bastante descontento de un lado o del otro, aseguraban que esto era con la condición de cuidar a los animales, pero también a las personas y más en contexto de pandemia. Y por eso, Nicolás, te convocamos como primera medida, como para conocer si esta es parte de esta agenda globalista que vos denunciás, eh, esta expresión del intendente de Luján, Leonardo Boto, de terminar con la tradicional peregrinación de a caballo a Luján. ¿Por qué te lo preguntamos? Porque como parte de esa agenda vos sostenés que hay como una tendencia a querer suprimir las identidades culturales de cada país. ¿Esto es así? ¿Qué tal, Julia? Mucho gusto, gracias por la invitación. Eh, Claramente, cuando nosotros hablamos de globalismo, nos referimos a un proceso para implementar las mismas leyes, las mismas regulaciones y básicamente un modelo de vida similar en la mayor parte de los países del mundo entero. Este esfuerzo, digamos, coordinado es claramente un negocio corporativo y es una trama política. Una de sus expresiones más claras es la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que es una serie de objetivos trazados en el año 2015 en vistas al año 2030 como meta para su realización. Ujú. Por supuesto que aquí hay una máscara de buenas intenciones, entre las cuales cuentan fundamentalmente con el cuidado del medio ambiente, los derechos de las mujeres, los derechos de los animales, y bueno, por supuesto, muchas causas que suenan bien, pero que la maquinación, la implementación de estas políticas y de estas medidas es bastante más expuria e inmoral. ¿A qué me refiero con esto? A que el globalismo, entendido como un fenómeno que vivimos actualmente, no hay que confundirlo con la globalización, no Ujú. significa algo que a mí como liberal me parecería muy elogiable, que es disminuir drásticamente el rol de las fronteras o de las barreras para el comercio, para el movimiento de personas, para la integración pacífica de las sociedades, sino que es todo lo contrario. En realidad es una suerte de proyecto muy autoritario en el cual un grupo de burócratas dicen la mejor manera de llevar adelante nuestros proyectos de ingeniería social, de dominación de las personas, es imponerle costumbres. Y por supuesto esto tiene que ser en todo el mundo, para que sea más redituable, más fácil, para poder generar un cambio social artificial más rápidamente. Entonces, uno de los obstáculos con los cuales se topan hoy por hoy estos partidarios, digamos, de la ingeniería social, son las tradiciones y las costumbres autóctonas de cada país. A ver, Julia, como yo te decía anteriormente, yo no soy un conservador o un tradicionalista. Por tanto, yo soy una persona muy abierta al cambio, pero el cambio tiene que ser espontáneo. Cuando vos te chocas con una iniciativa como la de Luján, Ujú. donde observás claramente cómo un intendente quiere prohibir una costumbre pacífica de las personas a través de una ley, te das cuenta que lo que está haciendo es imponer una voluntad política sobre la voluntad ciudadana. Por lo tanto, de por sí ya es una medida autoritaria. Seguramente muchos de quienes militan estas leyes por la protección de los animales, entre comillas, tienen buenas intenciones y no se dan cuenta de que están siendo utilizados o instrumentados. Pero la realidad es que sí, lo están siendo. O sea, y a mí me gustaría abrir, si te parece, una breve reflexión ética sobre este tema, porque cuando nosotros hablamos de los derechos de los animales, estamos incurriendo
en un paradigma totalmente equivocado. Los ¿Por derechos qué? son de las personas. Ujú. La ética, primero, el derecho es una institución humana. Segundo, la ética implica una simetría entre derechos y responsabilidades. Entonces yo me acuerdo lo que dice un comentarista bastante gracioso, O'Rourke, que, bueno, cuando las ardillas de los parques recojan la basura y cuiden a los niños, ahí le podemos dar derechos políticos. Pero a ver, si vos no sos responsable de tus actos, si vos no tenés una conciencia de vos mismo y de los demás, y un respeto hacia los demás, o sea, una serie de circunstancias inherentes a la condición humana, vos no podés reclamar derechos para vos. Entonces, claramente que nosotros no vamos a defender el sufrimiento de los animales, pero una peregrinación a caballo no implica causarle ningún sufrimiento a los animales. No sé si me explico. O sea, el caballo es uno de los primeros animales que se domesticaron y a los cuales se les dio un uso. ¿Por qué crees que están cambiando ciertos usos y costumbres, no solo en Argentina, sino en el mundo entero, Nicolás? Y además, quizás digo, me pregunto yo, ¿están contradiciendo también un mandato que vino desde tiempo y a lo mejor quieren estar instaurando uno nuevo? Digamos, todas las normas que existen dentro de lo que es el derecho se han instaurado por seres humanos y como seres humanos, así también como los concilios, cuando se debatía, por ejemplo, lo del celibato, también podía ser removido por un ser humano. Entonces, desde este lado también va la pregunta. Y además, ¿qué otros aspectos entran dentro de esta agenda globalista que vos considerás que atentan contra las libertades individuales? Bueno, vamos por parte. Con este paradigma animalista vos empezás a crear ciertas paradojas crueles. Como yo te comentaba, por ejemplo, ¿con qué empezaron? Con los caballos de los cartoneros, que los utilizan como tracción. Entonces, cuando vos le sacás el caballo al cartonero, que no puede comprarse una moto, que no tiene ninguna otra posibilidad, y lo obligás a realizar tracción humana, vos estás degradando al ser humano, estás empobreciendo a alguien que ya era extremadamente pobre y vulnerable, y al final lo que estás haciendo es obligarlo a que se conforme a vivir de planes sociales y se convierta en un esclavo de las organizaciones sociales de los Grabois o del propio Estado. ¿Me explico? Lo que vimos este último año y medio, digamos, cómo se encaró la coyuntura de en todo el mundo con medidas bastante similares, en algunos países como Argentina más agresivas que en otros, también tiene muchísimo que ver con esto que yo te digo que es el globalismo regulatorio. Romper piernas para entregar muletas, y eso generó un enorme negocio. Entonces vos ves grupos de poder que están en distintas esferas, tecnológica, farmacéutica, que dominan estas instituciones políticas transnacionales y que al imponer un marco regulatorio en todos los países del mundo generan mercados cautivos y un incremento artificial de la demanda de lo que ellos mismos venden. ¿Me explico? Esto es más viejo que el mundo. Es lo que naturalmente hacía el empresario inmoral que se asociaba con un intendente para conseguir una licitación, pero multiplicado por 10.000, porque ahora digamos, su campo de juego es el mundo entero. ¿Estoy siendo claro, Julia, en este sentido? Estoy entendiendo tu postura, pero entonces, según Nicolás Moraz, ¿cómo deberían marchar estas estructuras? ¿Cómo debería marchar el mundo ante esto que se nos avecina? Que repito, no pasa solo en Argentina, y después si me permitís te llevo más a la parte climática porque me dijiste, bueno, hay grupos ambientalistas, han ganado mucho protagonismo, es cierto, pero también es cierto que salieron a la luz un montón de cuestionamientos mismo dentro del ámbito agropecuario, te llevo a esto, donde están haciendo un cierto mea culpa hacia formas de producción y donde tienen que virar hacia otros intentos para poder preservar el suelo. Según Nicolás Moraz, cómo deberían marchar estas estructuras en el mundo? Si es el deber ser, y lo que yo desearía, por supuesto, es, a ver, el problema central de fondo de raíz es una dimensión gigantesca de los estados, completamente opresiva, que es algo que se ve en todo el mundo, porque en la Argentina tenés un estado muy grande, impuestos muy altos y un caos económico. Pero en otros países no tenés el caos económico, pero tenés la misma o mayor intervención del Estado en la vida de las personas, y es totalmente intolerable. O sea, y me refiero a Europa y me refiero a muchos países que aquí se suelen poner como modelos.
Finalmente en la Argentina vivimos copiando leyes europeas o leyes estadounidenses, y eso por supuesto que no va a generarte un mayor progreso social. O sea, lo único que te va a traer es más limitación de libertades. Entonces, lo que yo creo que tendría que hacer la gente claramente es tomar conciencia de que pedirle permanentemente al Estado que resuelva problemas no es la forma ni de resolverlos, y por el contrario va a crear más problemas. Desde mi punto de vista, hay que aniquilar la intervención estatal en la vida de las personas. El raíz de la cuestión, digamos, la raíz de todos estos problemas deriva de la enorme dimensión de los gobiernos sobre la vida social y la vida individual de todos nosotros. Lo que hemos visto en este último año y medio, como le decía, es un avance sin precedentes sobre nuestras libertades personales, y esto en gran medida se debe a que la gente lo consiente. Por lo tanto, en lo que refiere a mi opinión, para librarnos de este protototalitarismo global, lo único que podemos hacer es ponernos de acuerdo en enfrentar las leyes y las regulaciones coercitivas que día a día lanzan sobre nosotros, y no permitir que los políticos se apoderen de nuestra autonomía, que es lo más valioso que tenemos como individuos. Pero si seguimos el ejemplo de Gates, veremos que también tiene intereses determinantes en la cuestión agrícola y medioambiental. Su fundación es la mayor financista de los movimientos ecológicos de todo el mundo, y Bill Gates, a su vez, en los últimos años ha anexado a sus inversiones la producción de alimentos. Es uno de los mayores accionistas de Monsanto a nivel global, es el mayor terrateniente de Estados Unidos, ha comprado en los últimos años más de 140.000 hectáreas, y es el ideólogo y el principal impulsor de la agenda AgTech, agricultura tecnificada o agricultura tecnológica. Digamos, el objetivo soñado del AgTech es eliminar el trabajo humano del campo, tecnificarlo todo, trabajar con drones, computadoras, semillas conectadas a Internet de las cosas, y todo esto, por supuesto, cartelizado en unas pocas empresas pertenecientes a estos mismos sujetos que ya dominan todo el entramado tecnológico y también están muy presentes en la cuestión de la salud. En el nombre de los derechos humanos, digamos, la meta es sacar a los peones rurales, sacar a la gente del campo, y decís, bueno, ¿dónde les vas a poner? ¿En la villa? ¿La vas a acumular en la villa? ¿Le vas a dar más planes? Porque la realidad es que volvemos a lo mismo. Muy bonito tu sueño de que todas las personas ganen X cantidad de plata y vivan en las mejores condiciones, pero la realidad concreta, cuando estas cosas se implementan, estos proyectos se implementan, es totalmente opuesta. O sea, es un empobrecimiento total. Y de ahí viene la idea de que sobra gente, ¿no? O sea, el ecologismo insiste hace 70 años con la superpoblación. Si uno se detiene a analizarlo, es un absurdo. O sea, ¿por qué? Porque si realmente existiera una sobrepoblación, la gente moriría de hambre. O sea, esto ya pasó en el mundo. Si hay 8.000 millones de habitantes en el mundo, es porque se los puede sostener y se los puede alimentar, y eso es gracias al esfuerzo y a la innovación de los empresarios agrícolas. Pero cuando comenzamos con estos procesos de concentración del poder, de querer planificarlo todo desde una cabeza mesiánica, ya sea de un político o de un ingeniero social como es Bill Gates, ahí es cuando la gente empieza a sobrar. Y cuando avanzás en la agenda tech, que es algo que se puede ver en Europa o en Estados Unidos, destruiste más trabajo, que es el trabajo rural, y a esa gente le tenés que dar un cheque del gobierno, y la quitaste del sector privado productivo y a la fuerza la depositaste en una masa de personas completamente dependientes del poder político. Ahora, cuando toda esta agenda animalista, ¿qué apunta también? A la carne artificial, que increíblemente en este país, que tiene una tradición ganadera ancestral prácticamente, ya empezaron a comercializarla en algunos lugares de Buenos Aires. En Estados Unidos y en Israel hay cadenas enteras que la venden, y por supuesto los mayores inversores en la carne artificial o carne vegana, carne de laboratorio, mucho más cara por supuesto que la carne convencional, son los Gates, los Bezos. Bezos es el dueño de Amazon, este tipo de personajes.
Entonces, cuando se fomenta o se caldea el veganismo, lo cual yo respeto mucho a quien tome como elección individual de vida el veganismo, pero cuando se fomenta a nivel mundial, cuando incluso se articulan movimientos que van a agredir a quienes no adherimos al veganismo, que fue lo que pasó, por ejemplo, en La Rural, recordarás el escándalo Sí, ese, claro. vos lo que estás apuntando es a generar un nuevo negocio. Y vamos a terminar de acá 10 años o 15 años, si se sigue en este camino, no sé si vos te acordás el libro de Huxley, Un Mundo Feliz, alimentándonos con píldoras, que son píldoras que va a producir los mismos dueños de la farmaindustria, que son los mismos dueños de las compañías tecnológicas. Por ejemplo, vos viste que Bayer y Monsanto se fusionaron, entonces ya hay un paso también en ese camino, o sea, de que la agroindustria lentamente se vaya convirtiendo en algo muy parecido a la farmaindustria, o sea, ya por algo se han unificado los capitales. Entonces, vos decís, toda esta coyuntura que pesadillesca, distópica, está teniendo lugar. Por supuesto que no es de un día para el otro, pero vas de a pedacitos. Primero suscribís acuerdos, después sacás unas leyes, después los políticos se ponen de acuerdo con los sindicatos rurales y dicen, bueno, vamos a hacer mucho más severos los requisitos para los empleadores, después vas a poner como obligación que te controle, no sé, un dron de la AFIP, y así es como vas implementando poco a poco las cosas y cuando te das cuenta, digamos, ya es demasiado tarde. Hoy, como te digo, en Estados Unidos está proliferando esto y le están poniendo impuestos muy agresivos en Europa a la carne de toda la vida, que ya de por sí en Europa es cara, y ahora le ponen nuevos impuestos, digamos, por esta coyuntura, esta cultura animalista que se está imponiendo artificialmente. Entonces, como te digo, es, a ver, toda esta agenda de qué buena la naturaleza, que cuidemos a los animales, es una agenda antihumana. Porque, a ver, vos y yo estaremos de acuerdo que si una empresa contamina severamente, envenena un río y daña gente, debe ser penalizada. Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, el principio por el cual hay que controlar la contaminación extrema es los derechos de las personas. Pero cuando empezamos con los derechos de la naturaleza, decís, a ver, la naturaleza no tiene derechos, nosotros tenemos derechos. La naturaleza con nosotros es impiadosa. Cualquier productor lo sabe, la sequía, la inundación no te tienen ninguna contemplación. Entonces vos te tenés que defender de la naturaleza, te tenés que servir de la naturaleza y allí reside nuestra condición humana. Entonces, Pero todo no, este paradigma, no como te crees, digo, perdón, Nicolás, no crees sí. en este punto que ha habido cambios y que nosotros también fuimos responsables de haber moldeado y modificado esa naturaleza y a lo mejor también por eso hay un montón de preguntas y repreguntas, mismo desde el ámbito agropecuario, repito, que se replantea desde las formas de producir hasta su lugar, digamos, en la cadena. Y además cuando hablabas de las AgTech, ¿no consideras también que están creciendo precisamente para dar demanda a esa población que requiere cada vez más alimentos, donde va a haber obviamente una diferenciación? Yo creo que no va a dejar no va a dejar de producirse carne para los seres humanos, pero también creo que estos grupos que parecían minorías llegaron para quedarse y para hacerse escuchar. Y ahí sí lo encadeno con qué pensás sobre los proyectos, ya que estamos, de ley de humedales, que hay varios y que buscan restringir áreas de producción con fines de conservación. Y ya, por ejemplo, tendríamos un antecedente que es la ley de bosques, pero que no sería suficiente para estos grupos y para estos legisladores también que están impulsando estas leyes. Pero a ver, hay una cuestión matemática. Cuando vos restringís el área de producción, aumentás los precios de la tierra. O sea, cuando vos defendés la conservación, en realidad estás defendiendo la concentración. Bueno, muy bien. Ahora, el punto es, cuando vos empezás a determinar que hay ciertas áreas donde no se puede producir, lo primero que te tenés que preguntar es a quién perjudica esto y a quién beneficia. Entonces, yo estoy de acuerdo con que, a ver, primero, vos decías, hay que alimentar a la gente. Claro que sí. Por eso yo digo, a ver, los transgénicos, yo tengo un problema tal vez con la industria de la patente de Monsanto, pero no tengo un problema con los transgénicos en sí, al contrario, o sea, me parece fundamental que se pueda ampliar la superficie de tierra utilizable para alimentar a las personas. Hay que encontrar, digamos, hay que poner el foco en los derechos de los seres humanos, no poner el foco en la abstracción del medio ambiente. Es lo mismo que con esta cuestión, digamos, de la epidemia que estamos viviendo. Hay gente que se enferma y que la pasa muy mal y hay gente que fallece y es verdad, pero ha generado con estas políticas, según la propia ONU, que es la organización que impulsó estas políticas,
la mayor crisis de hambre de la modernidad, Julia. Han muerto más de 300.000 personas de hambre por día en el último año, según los datos de la ONU, ¿me explico? Y esto no era así antes, o sea, has multiplicado exponencialmente la miseria, la pobreza, la dependencia de subsidios. Pero ¿qué pasa? Que si vos permitías que siga existiendo una cierta libertad, de que la gente abra su negocio, vaya a trabajar con todos los recaudos necesarios, señores como Bill Gates, señores como Barbieri de Wallah o como el propio Galperín no iban a ganar la plata que ganaron, ¿entendés? Entonces, esos señores son los que están detrás de los legisladores financiando este tipo de medidas. Eso es lo que hay que entender. Por eso, como yo te digo, yo no tengo ningún problema con que los veganos sean veganos, los respeto profundamente y no me voy a meter en ninguna discusión nutricional. Ellos que hagan con su cuerpo lo que quieran, tienen todo el derecho del mundo, pero nosotros también. Entonces, detrás de este paradigma de los veganos radicales o de los animalistas que quieren prohibir cabalgatas, tenés la imposición de unas costumbres, la imposición de una forma de vivir que no queremos y que es más rentable para otras personas. No sé si me explico. Entonces, el problema es ese, yo te respeto, pero vos respetame. Eso es lo que no entiende el intendente de Luján o no quiere entender el intendente de Luján. Pues yo no estoy en contra de las instituciones, no estoy en contra de las normas, no estoy en contra de la ley. Yo estoy en contra de la compulsividad, de que un grupo de burócratas decida sobre la vida de la gente. La catástrofe que ha generado este ultraestatismo lo vemos en el día a día. Entonces, ¿por qué le tenemos tanto miedo a la libertad? Le tenemos miedo a la libertad porque nos acostumbramos a una idea errónea de que el político te va a solucionar tus problemas. Decía el gran economista Frédéric Bastiat, el Estado es la gran ficción en la que todo el mundo quiere vivir a expensas del prójimo. Entonces yo creo que es un camino gradual, el camino hacia la libertad, y es un camino cultural. O sea, la gente tiene que empezar a pensar de otra manera para poder transitar una vida más libre en vez de una vida mucho menos libre, que es lo que estamos viendo en los últimos tiempos, y el camino al cual vamos si no hacemos clic y cambiamos nuestra conciencia. La realidad es que ni 4 ni 16 diputados cambian nada. La sociedad, digamos, los límites que la sociedad esté dispuesta a ponerle al poder son los que realmente cambian las cosas. Creo que tendremos que hacer un nuevo salto en esa dirección, pero contra todo tipo de gobiernos y de burócratas que agreden nuestras libertades. Creo que más de un productor agropecuario que vaya a escuchar esta nota va a escuchar a Nicolás Moraz decir hay que rebelarse contra las formas del Estado que no van, que nos oprimen, y enseguida lo primero que van a pensar es dejo de pagar los impuestos, porque si hay algo que ahoga acá en Argentina es el Julia, absolutamente. La primera vez que me involucré en política en el sentido estricto que significan los asuntos de la comunidad, yo tenía 13 años, era el año 2008, y me pareció una aberración que le quieran asaltar más todavía lo que producen a los productores agropecuarios. Me pareció aberrante. Fue la primera vez que me empecé a interesar genuinamente en estos temas y que participé incluso con 13 años de las marchas, siendo que yo no pertenecía a una familia de agricultores ni de ganaderos ni nada por el estilo. Sencillamente me pareció aberrante. Y vos fijate cómo, saliendo a las calles, mostrando la unidad de los productores agropecuarios, lograron generar suficiente presión para que no se apruebe la 125. Pero tenés que salir a la calle, tenés que mostrar que sos fuerte, que estás hombro con hombro y espalda con espalda con las personas que tienen tus propios intereses, que son genuinos, que es la propiedad, que es trabajar, que es ganarte el pan, que es disfrutar lo que producís. Es inconcebible que el Estado te arranque el 70% de lo que producís. Nicolás Moraz, ha sido un gusto compartir tu visión, tu análisis, tu ahínco por estas ideas que defendés. Quiero agradecerte en nombre del equipo de Bichos de Campo. Muchísimas gracias, Julio, por esta oportunidad. Ha sido un placer y bueno, si querés, nos veremos nuevamente algún día. Cómo no. Gracias, Nicolás. Y se le ha puesto precio a su cabeza por haber cometido esa... Ya lo cortaron. Te están cortando, Nicolás. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon.
en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.